En esta noche quiero que vayamos a Efesios. Vamos a ver el desarrollo siempre del tema del creyente o el sacerdocio del creyente. Efesios, vamos a leer en el capítulo 4, leemos versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 4, en el versículo 11 en adelante. Puestos en pie, leemos la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, en esta noche, gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a entender cuál es el sentido que tu palabra tiene, Señor. Que esta enseñanza, Señor, quede muy grabada en el corazón y que sea como una semilla que dé un fruto muy abundante y bueno en nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. El sacerdocio del creyente es el tema general de esta serie. El miércoles pasado estuvimos viendo bases bíblicas del sacerdocio del creyente. Estuvimos haciendo un repaso histórico en qué consistía el sacerdocio en el antiguo tiempo, en el tiempo de la ley, y en qué nos basamos para decir que el creyente tiene un sacerdocio espiritual también. Estuvimos viendo a la luz de la epístola de Pedro que la palabra de Dios nos enseña que todos nosotros, los que hemos recibido la sangre de Cristo, somos real sacerdocio. ¿Usted lo cree? ¿Cree que es un real sacerdocio? ¿Cree que es un sacerdote de Dios? Y si no lo cree, hoy vamos a ver aún más esta parte del sacerdocio en la vida del creyente. Pero en esta noche el subtema de la serie es el sacerdocio en los dones y el ministerio. Ese es el subtema de esta noche. Vamos a ver una primera parte y el próximo miércoles vamos a ver la segunda parte. En esta noche vamos a ver la dinámica de la iglesia como un organismo vivo en la cual se conjugan los dones y los ministerios. Esa va a ser la parte que vamos a ver básicamente en esta noche. Pero el próximo miércoles vamos a estar desarrollando ya la parte del sacerdocio propiamente, en el desarrollo de los dones y el ministerio. Así que ponga mucha atención en lo que vamos a ver en esta noche, porque eso es algo doctrinal y algo que nos ayuda a entender cuál es la función de cada miembro de la iglesia en la congregación. ¿Cuál es la función de cada miembro de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo? En primer lugar, veamos que la iglesia, hermanos, es un organismo vivo. La iglesia, hermano, cuando la Biblia nos habla de ella, nos va a hablar de la iglesia como un organismo vivo. No nos va a hablar como de una organización, no nos va a hablar como de una institución, no nos va a hablar como de una ONG. Nos va a hablar como que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia en ningún momento dice la iglesia es la institución de Cristo en la tierra. En ningún momento nos va a decir la iglesia es una organización civil establecida por Dios para anunciar
el mensaje de la palabra. La palabra de Dios, cuando nos hable acerca de la iglesia, nos va a enfocar y nos va a hacer ver que la iglesia es un organismo vivo. Es más que una simple institución o que una simple organización en esta tierra. Es más que una ONG. Hay personas que se acercan a la iglesia esperando que les ayuden, pero no esperando encontrar una respuesta espiritual. Se acercan a la iglesia a ver si les dan algo, pero la iglesia no está en esta tierra, o más bien la labor principal de la iglesia no es ser una institución de beneficencia. Y si lo fuera, la principal labor de la iglesia es ser una institución de beneficencia espiritual. Luego ya aquellas labores sociales son parte del desarrollo eclesiástico, pero no es el primer objetivo de la iglesia. Porque la iglesia es un organismo, es un cuerpo. Cuando la palabra de Dios nos habla de que la iglesia es un cuerpo, nos va a hablar de que es el cuerpo de Cristo. Y quiero que veamos lo que dice Efesios, allí donde leíamos, en el capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver cómo la palabra de Dios fundamenta esta idea acerca de que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia, hermano, es un organismo en constante desarrollo, en constante crecimiento. Por eso es que cuando la palabra de Dios se refiere a la iglesia, se refiere como un cuerpo en el que hay muchos miembros que la componen. Por eso es que cuando nosotros nos referimos a los hermanos, hablamos de los miembros de la iglesia. No hablamos de los asociados o de los socios de la iglesia. Hablamos de los miembros de la iglesia. Porque así como nosotros en el cuerpo, y bien lo detalla Pablo en 1 Corintios, así como nosotros tenemos en nuestro cuerpo muchos miembros, así también la iglesia está compuesta por muchos miembros. Y por eso dice acá Efesios que el Señor ha depositado dones y ministerios para que los santos sean perfeccionados, para también que los santos sean edificados, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo que somos. Y quiero que veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 14. Quiero que estemos atentos con estas dos cartas, porque las vamos a estar usando. 1 Corintios capítulo 12 versículo 14. 1 Corintios capítulo 12 versículo 14. Dice: además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Por qué? Porque no podría haber un solo miembro pretendiendo ser cuerpo. Por eso es que la iglesia, hermano, tiene una dinámica especial, una dinámica que no tiene otra institución sobre esta tierra, porque cada miembro es parte inherente y propia de la dinámica de la iglesia. Hermanos, cuando nosotros decimos desde este lugar, hermanos, nosotros no estamos en este lugar solamente para estar sentados. Eso no lo decimos por un simple capricho del predicador. Eso lo decimos porque cada uno de nosotros somos parte fundamental del cuerpo de Cristo. Y quien no es un miembro de la familia de Cristo no puede ser iglesia. Porque si yo me considero, no, yo no soy parte del cuerpo de Cristo, entonces no soy iglesia. Porque la iglesia es todo aquel que es parte del cuerpo místico de Cristo. Ahora, ¿por qué le llamamos el cuerpo místico de Cristo? Porque la unión que hay
entre la iglesia, entre cada miembro de la iglesia, es una unión espiritual. Pero también la unión que hay de cada miembro de la iglesia con Cristo también es una unión espiritual. Por eso se le llama la unión mística o el cuerpo místico, porque no es una unión que la podamos ver con nuestros ojos carnales. Es una unión que se traslada o que está dentro del mundo espiritual. ¿Y qué es lo que da esa unión en el cuerpo de Cristo? Quiero que veamos allí mismo en 1 Corintios capítulo 12, veamos lo que dice el versículo 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que nos une como iglesia? ¿Qué es lo que nos hace ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que nos hace ser miembros activos del cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. Es la sangre que corre en cada uno de nosotros. Él es el sello que nos acredita como hijos de Dios. Si alguien en este lugar no tiene el Espíritu Santo, pues déjeme decirle que no puede ser un hijo de Dios. Solamente aquellos que han recibido a Jesús como su único Salvador y Señor han recibido el Espíritu Santo. Solamente aquellos que han confesado delante del Señor sus pecados y le han recibido en su corazón pueden tener al Espíritu Santo. Y eso nos acredita como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, ¿qué es lo que nos une a nosotros y nos hacemos llamar como una familia? Yo sé que acá habemos personas de diferentes familias, de diferentes apellidos, de diferentes lugares. Habemos acá personas que tenemos antecedentes que a lo mejor no somos ni siquiera de parte de este pueblo donde nosotros estamos viviendo ahora, que venimos de otros pueblos. Tenemos costumbres a lo mejor diferentes en las casas. Pero cuando yo veo a mi hermano, cuando yo veo a mi hermana, yo no veo a una persona extraña, veo a una persona que pertenece a mi familia. Pero no lo hago porque lleva mi apellido, porque se crió conmigo. Lo hago porque en él veo también la sangre de Cristo. Lo hago porque también en él veo el mismo espíritu que mora en mí. Y eso es lo que hace que esa persona sea parte también de mi vida. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo físico, pero yo no digo, por ejemplo, en el cuerpo de alguien más, por ejemplo de Cristian, yo no puedo decir mi mano y menciono la mano de Cristian. Yo no puedo decir eso, porque es la mano de Cristian. Ahora, Cristian sí podría decir que es la mano de él, porque le pertenece. Ahora, si yo viera a otra persona que yo sé que no es parte del cuerpo de Cristo, yo no la podría aceptar como parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando yo la veo y sé que es una persona que ha recibido la sangre de Jesús, sé que también es parte del cuerpo al que yo pertenezco. Y por eso es que hay una unión mística. Es algo que nos hace amarnos aún sin conocernos. Yo siempre le he dicho qué bueno es encontrarse personas que uno empieza a hablar con ellos y le nota que tiene algo diferente. Y uno dice, quizás es cristiano, ¿verdad? Pero qué feo cuando uno está diciendo, yo soy cristiano, y cuando nadie nota que somos cristianos. Porque nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, no tiene nada que ver con un creyente. Pero cuando hay ese olor a Cristo en nuestras vidas, es algo que se identifica fácilmente. En la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma en que nosotros vivimos,
es algo que nos va a dar unidad, algo que únicamente un cristiano puede tener, que es al Espíritu Santo dentro de él. Es el Espíritu de Dios el que nos da esa unión, esa unión especial, así como lo dice en el versículo 13 de Corintios 12. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hermanos, la familia de la fe es universal. No importa de qué nacionalidad venga una persona, si tiene la sangre de Cristo, si tiene el Espíritu de Dios, es parte de la familia de Dios, es parte del cuerpo de Cristo. Como lo dice Pablo, no importa si es judío o griego, no importa si es esclavo o libre, todos hemos bebido, todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu, en un mismo cuerpo. No hay otro más, no hay otro más. Y por eso, hermano, es que la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Cada uno de nosotros estamos puestos en este lugar para que nos edifiquemos mutuamente, para que nos amemos, para que estemos cuidando de nosotros. Porque nadie de nosotros, hermano, podría venir a decir: ay, esta mano me la voy a cortar porque es bien fea. Por muy fea que sea, no se la corta. La nariz me la voy a cortar porque no me gusta. Por muy chata, por muy grande que sea, ¿verdad? Nadie se la va a cortar. Y así cada uno, hermano, creo que tenemos amor al cuerpo que poseemos. Ahora, mira el que está a su lado. ¿Cómo es? Bello, ¿verdad? Bonito. Es parte también del cuerpo de Cristo. Debe amarlo. Debemos amarnos, porque somos todos y cada uno parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que hay que cuidarnos. Nosotros como creyentes debemos cuidarnos mutuamente, porque todos somos parte del mismo cuerpo. Yo no concibo a alguien mutilándose, a una persona que esté cuerda mutilándose para andar sin una pierna. Por eso yo no puedo concebir a la iglesia mutilándose mutuamente, porque decimos: este solo ha de venir a estarse sentado bien al culto. ¿Y usted qué sabe que si es uno de los intercesores? Ay, mejor fuera que ni viniera, hombre. No, todos tenemos una labor importante en la iglesia, hermanos. Debemos cuidarnos, debemos amarnos, debemos protegernos mutuamente, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a dejar esta parte ahí, porque es una parte muy amplia, pero el tiempo va volando y vamos a entrar en la parte de los dones, porque vamos a ver cómo es que se efectúa la labor de miembros en el cuerpo de Cristo. En primer lugar, o en la segunda parte, veamos que los dones y el ministerio son fundamentales en la dinámica de la iglesia. Los dones y el ministerio son fundamentales en la dinámica de la iglesia. La Biblia enseña, hermanos, que el Espíritu Santo es el que imparte los dones a cada miembro de la iglesia de Cristo. Veamos lo que dice ahí mismo en Corintios, veamos lo que dice el versículo 4. Vamos a ver que Cristo, el Espíritu Santo, ha impartido dones a cada uno. Dice: ahora bien, 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora bien, hermano, vemos que el Espíritu Santo, como lo dice claramente acá, ha repartido dones a cada uno de nosotros. Pero ¿qué es un don? La palabra don frecuentemente viene de una raíz griega que es carisma o charisma. Esa raíz griega significa manifestaciones de gracia. Eso es lo que implica carisma, manifestaciones de gracia. Ahora, los dones se podrían definir como esas capacidades o como esos talentos que Dios ha dado a los miembros de la iglesia para efectuar un servicio específico. Cada creyente tiene al menos un don. Nadie puede decir, hermano, yo no tengo ningún don. O hay alguno que va a decir, yo tengo el don, hermano, de hacer tropezar. No, ese don no existe, ¿verdad? Nadie que sea parte de la iglesia de Cristo puede carecer de al menos un don. Todos tenemos al menos un don. Nadie puede decir, hermano, fíjese que yo no, ya le di vuelta en mi mente y no le he encontrado. ¿Cuál es el don que Dios me dio? Yo no sé qué hacer, hermano. Dios le ha dado un don. Téngalo seguro. Dios le ha entregado un don. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo ejercitamos. Porque aquí claramente lo dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice el versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. No está diciendo solamente al pastor, no está diciendo solo al líder, no está diciendo solo al diácono, está diciendo a cada uno. Hermano, si usted está en este lugar y es parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, usted tiene al menos un don. Debe descubrirlo, debe encontrarlo, porque el Señor dice en su palabra que aquel pámpano que no da buen fruto o que no da fruto será cortado y echado al fuego. Debemos llevar al menos algún fruto ahí, aunque sea rascuachito, ¿verdad? Mire, y que da cólera ver un árbol frutal y que no tenga fruta, ¿verdad? Da cólera sembrar un árbol y que pasaron 20 años y no dio nunca un mango. Y uno mira el gran árbol, ¿verdad? Hasta las raíces rompiendo el piso de la casa, pero ni un manguito tiene. Ahora imaginémonos nosotros, 40 años de estar en la iglesia, ¿verdad? Y el Señor dice, voy a ver cuántos frutos lleva, ¿verdad? Nada. El Señor le va a dar cólera, le va a dar ganas de cortarnos, ¿verdad? Todo creyente tiene al menos un don. No podemos decir, hermano, yo no tengo dones. El Señor no me dio ningún don. Todos tenemos dones. Todos tenemos dones. Y ya vamos a ver que esos dones son cosas que Dios ha dado para que nosotros nos edifiquemos mutuamente. Veamos algunas listas que da Pablo acerca de los dones espirituales. Ahí donde leíamos en el versículo 8 vamos a leer. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Veamos lo que dice en el versículo 27. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y quiero que vayamos a Romanos, capítulo 12. Si usted pensaba que la lista de los dones solamente está en Corintios, ¿sabías que? Estabas errado. Porque también en Romanos se nos da otra lista de dones. Veamos lo que dice Romanos 12, versículo 4. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Estamos leyendo en Romanos capítulo 12, versículo 4. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Vio que no solamente son los 8 o 9 dones que están en Corintios. Hermano, es que yo no hablo en lenguas, es que yo no tengo profecía, es que yo no tengo interpretación de lenguas. Hermano, esos no son los únicos dones que existen. Dice acá en el versículo 11 de Corintios, primera de Corintios 12, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ay, hermano, ¿yo por qué no tengo el don de predicación? Porque el Señor le quiso dar otro don. Porque no todos vamos a venir y pretender ser predicadores. Porque, hermano, yo tengo un don que Dios me dio, pero tengo otro don que Dios no me dio. Y por eso necesito a mi hermano para que me ayude. Porque yo no soy todólogo. Yo no puedo venir y pretender, hermano, yo tengo todos los dones, fíjese. Esa es mentira, hombre. Entonces, él solo fuera el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos de todos. Desde el que se pone ahí en la puerta a recibir a los hermanos. ¿Qué dice Pablo acá? El que preside, dice, que lo haga con solicitud. Aquel que está dirigiendo, aquel que hace misericordia, aquel que sirve, dice Pablo. Y a veces nosotros restringimos los dones solo a la lista, ¿verdad? Que no, hermano, hay dones especiales también que Dios ha dado. Así como le decía, de repente usted va a ver a un hermano que viene a la iglesia y usted dice: este hermano, ¿verdad? Nada hace. Pero ¿qué sabemos? Si en la casa ese hermano que usted ha dicho que nada hace está orando por usted. ¿Qué sabemos? Esos dones, hermano, son los que el Espíritu da. Porque a veces nosotros somos cristianos que nos gusta el espectáculo, ¿verdad? Ay, el hermano sí tiene dones del Espíritu, ¿verdad? Que nos gusta el espectáculo a veces. Tiene un gran ministerio, ¿verdad? ¿Y acaso el ministerio de servir no es un gran ministerio también? El que quiera ser grande, dijo Jesús, que sea el más pequeño. Hermanos, la iglesia no está para que nosotros vengamos a pretender que nos sirvan, ¿verdad? La iglesia está para que nosotros vengamos a servir, para que aprendamos a servir. Hermanos, los dones que hemos recibido son para la mutua edificación, y eso lo dice la palabra claramente, que hemos recibido esos dones
para la mutua edificación, para la mutua edificación. Si yo tengo el don X, es para edificar a mi hermano, no es para jactarme, no es para sentirme superior, porque nadie en el cuerpo de Cristo es superior a otro. Así como lo dice Corintios, que hermano, en el cuerpo tenemos muchos miembros que a lo mejor hasta algunos nos desagradan, no son los más nobles, dice Pablo, pero allí los tenemos y los cuidamos. Y así nosotros, hermano, debemos aprender de que cada miembro del cuerpo de Cristo está en el cuerpo para hacer una función específica. Nadie está de más, nadie está de más, nadie está de más. Usted es importante en la familia de Dios, usted es importante en el servicio en la casa de Dios, usted es importante en el cuerpo de Cristo, porque ningún don es menor a otro. La palabra de Dios dice que el Espíritu reparte a cada uno en particular como a Él le place, como a Él le place. Pero ahora, hermano, vamos a ver que la Biblia enseña que los dones son repartidos por el Espíritu de Dios para el servicio en la iglesia. Pero hemos hablado también acerca del ministerio, los dones y el ministerio, porque el don y el ministerio son dos cosas parecidas, pero no son lo mismo. Vamos a ver que la palabra de Dios dice aquí en Corintios, veamos lo que dice en el versículo 4. Vamos a ver algo bien interesante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora veamos lo que dice Efesios, ahí donde leíamos en el capítulo 4. Vamos a ver lo que dice en el versículo 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando nosotros vemos, hermano, en la economía de los dones, vamos a ver de que es el Espíritu Santo quien reparte los dones. Y eso lo dice claramente la palabra, que Él es el que da a cada uno como a Él le place. Es el Espíritu de Dios quien reparte los dones. Pero Cristo es quien instituyó a hombres para que tengan ministerios para ejecutar esos dones. Y por eso decía en el versículo 5 que hay diversidad de ministerios ahí en Corintios, pero el Señor es el mismo. Y dice acá en Efesios que Cristo mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué razón es que la palabra de Dios dice eso? Porque la palabra ministerio implica servicio. Eso es lo que significa ministerio, servicio. Cuando nosotros hablamos de ministerio no estamos hablando, como le decía, de lo espectacular, ¿verdad? De estar haciendo algo grande, algo que todos aplaudan, que todos admiren. Y puede ser que sí sea un ministerio, pero el ministerio en sí, hermano, es el servicio. Cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de personas con dones que han puesto esos dones al servicio del Señor. Y por eso es que nosotros vemos que la palabra de Dios nos habla de que Cristo repartió ministerios, de que Cristo ha dado diversidad de ministerios, porque a cada uno de nosotros nos ha dado una labor de servicio. Estamos en este lugar, somos parte de la familia de Dios para servir, hermano, para servir mutuamente. Hemos recibido esos dones no para quedármelo yo. Si he recibido un don es para que lo ponga en práctica. No es para decir, ay, qué bonito este don que Dios me dio, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Solo yo lo tengo en la iglesia, ¿verdad?
Solo yo lo tengo, nadie más. Pero eso de nada sirve. Si tenemos algún don, es para ponerlo en el servicio, para tener un ministerio, para ejecutarlo, no para quedarnos guardado con él, no para quedárnoslo ahí encerrado en nuestro corazón. Es para ponerlo al servicio del Señor. Para eso es que el Señor nos ha dado dones. Y por eso, hermano, es importante que entendamos que cada uno de nosotros, hermano, hemos recibido dones, pero que debemos efectuarlos en el ministerio. Debemos efectuarlos en el ministerio. A cada uno, hermano, hemos recibido un ministerio glorioso, un ministerio poderoso. Leíamos el miércoles pasado en Primera de Pedro que se nos hablaba acerca de ese real sacerdocio. El sacerdote, hermano, estaba para servir, no estaba para ser servido, estaba para servir, para efectuar un servicio. Hermano, nosotros hemos sido erigidos como sacerdotes, no para sentarnos en un lugar y esperar a que todos nos lleven las cosas. Hemos sido elegidos como sacerdotes para servir en la casa de Dios. Y voy a terminar esta parte de este tema con una cosa muy importante. Vamos a ver que esta dinámica del servicio con los dones se debe manifestar en algo que algunos le llaman el CAP de la iglesia, el CAP. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque estos dones y estos ministerios se deben efectuar en primer lugar en la comunión. En la comunión. Estamos en este lugar, hermano, para edificarnos mutuamente. Para edificarnos mutuamente. No estamos para ponerle tropiezo al hermano. No estamos aquí para servir de una persona que en lugar de permitir el avance de la iglesia, esté haciendo que la iglesia retroceda. Estamos aquí para edificarnos los unos a los otros, hermano. Y eso lo dice claramente, ahí como lo leíamos en Efesios, que el Señor quiere que nos edifiquemos mutuamente, como lo dice acá, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos sido puestos en este lugar para la comunión, para amarnos. Jesús dijo en una ocasión, en Juan 15, que Él daba un mandamiento, y era que nos amáramos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Hermanos, sin amor no puede haber comunión. Sin amor no puede haber comunión. Por eso es que cuando nosotros, hermano, estamos desarrollando una actividad, un servicio, debemos entender que somos uno solo. Que acá, hermano, no hay diferencia, como lo decía Pablo, entre judío, entre griego, entre esclavo y libre, entre morenito y blanco, entre gordito y flaquito. Aquí no hay diferencia entre alto y bajo. Todos somos lavados con la misma sangre. Debemos amarnos, tener comunión mutuamente, cuidar unos de los otros. Ese es el primer lugar. Esta dinámica debe efectuarse en la comunión. En la comunión. En segundo lugar, la iglesia debe efectuar esta dinámica en la adoración. Estamos en este lugar también para adorar el nombre de Dios. Somos un solo cuerpo para adorar el nombre de Dios. Somos una familia para exaltar el nombre de Dios. Hermano, debemos aprender a presentarnos como una ofrenda delante del Señor. Como una ofrenda delante del Señor. Y en tercer lugar, la iglesia debe efectuar los dones en la predicación o en el testimonio. La iglesia no está en este mundo solamente para que se reúnan en este lugar y bien bonitos todos cantando. También debemos dar testimonio. También debemos dar testimonio. Porque no solamente estamos en este mundo para que todas las cosas que nosotros sabemos las guardemos en nuestro corazón. Allá afuera hay gente necesitada también. Hay personas en nuestro trabajo necesitadas también. Hay amigos, hay familiares necesitados a los que les debemos dar el testimonio de la palabra. Debemos aprender, hermano, a efectuar los dones en todos estos ejes. Porque de lo contrario, hermano,
¿En qué vamos a basar de que somos parte de, o que somos miembros del cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos una labor que hacer. Debemos aprender, hermanos, a efectuar esa labor en el amor del Señor. Todos los que estamos en este lugar tenemos un trabajo que hacer, hermano. Todos tenemos un trabajo que hacer. Y se lo voy a repetir una y mil veces. Todos tenemos un trabajo que hacer. No estamos en este lugar solamente para ocupar un puesto. Debemos aprender a servir, a amar, a cooperar, a bendecir, a estar edificando, construyendo, porque a eso hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados. En la próxima reunión, hermano, vamos a estar hablando acerca del ejercicio de los dones y el ministerio según el modelo sacerdotal. Vamos a profundizar en esa parte, cómo es que nosotros debemos aprender a efectuar esta parte como sacerdotes de Cristo. Así que, hermano, no se vaya a quedar el próximo miércoles que vamos a estar exponiendo esta palabra. Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Vamos a despedirnos de este lugar y también vamos a hacer una pequeña intercesión por tanta necesidad que hay. Hay muchos hermanos que están pasando pruebas muy duras, que están pasando dificultades tremendas, pero yo pienso que todos compartimos ese dolor también, que somos solidarios y que también debemos acordarnos de aquellos que están pasando momentos de dificultad, porque también nosotros va a llegar un momento en que la vamos a pasar. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude cada día. Señor, en esta noche, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque nos has llamado, Señor, a que seamos una sola familia. Nos has llamado a que seamos un solo cuerpo, a que nos edifiquemos mutuamente,